Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor le bendiga, hermanos. Un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo para todos aquellos que están al alcance de esta voz que suena a través de las redes. Por eso a este nuevo servicio yo le invito para dar comienzo a buscar nuestras Biblias en el Salmo número 108. Salmo 108. Dice así su palabra: Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y salmearé todavía en mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones. Porque grande más que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Ensálzate, oh Dios, sobre todos los cielos, y sobre toda la tierra tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios habló por su santuario. Alegraréme, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab, la vasija de mi lavatorio. Sobre Edom echaré mi calzado, regocijaréme sobre Palestina. ¿Quién me guiará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me guiará hasta Idumea? Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro en las angustias, porque mentirosa es la salud del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará nuestros enemigos. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Padre Celestial, oh Padre agradecido, Señor, nuevamente, Señor, por tu grande misericordia, Padre, que es más alto que los cielos, Señor, y tu verdad, Padre, hasta los cielos, Señor. Agradecidos, Padre, Señor, por esa bondad, Padre, ese favor inmerecido, Padre, oh, que tú te has placido, Señor, en salvarnos, Padre, Señor. Oh, y danos, Padre, vida eterna a cada uno, Señor. Oh, agradecido en esta hora, Señor, de que nos ha dado la oportunidad nuevamente, Señor, de abrir nuestros labios, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Oh, Padre, ese debería ser, Padre, una de nuestras ofrendas delante de tu presencia, Señor, y hacerlo de corazón, Padre, Señor, para que llegue, Señor, como un olor grato ante tu presencia, Señor, y tú te plazca, Padre, Señor, oh, en bendecir a tus hijos, Señor, cada día, Señor, y dándole la fuerza, Señor, confiando, Padre, que es por tu misericordia que estamos aquí parados, Señor, es por tu gracia, Señor. Nosotros no hicimos nada, Señor, tú fuiste, Padre, aquel que pagó el precio, Señor, por cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, cuando hemos de cantar esta alabanza, pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, venga, Señor, y tome el control, Padre, de principio a fin de este nuevo servicio, Señor, que lo hacemos para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Vamos a cantar un himno. A solas al huerto yo voy, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo, exhorto allí su voz. Él conmigo
está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, de inmensa paz a mi alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Aleluya. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. A solas al huerto, a solas al huerto yo voy, aunque duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús yo estoy, oyendo exhorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Una vez más el coro. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con nadie tener podré. Gloria a Dios. Solamente en Él encontraremos ese descanso y esa paz, esa quietud en medio de las tribulaciones del tormento. Por eso, si tú me escuchas, amigo pecador, Él aún está esperando por ti. Solo te espera que tú decidas abrirle la puerta, y Él hará la obra en tu corazón. Señor le bendiga. Gracias al Señor. Buenas tardes, y le damos gracias al Señor por una vez más estar llevándole la palabra del Señor. Y vemos que pues que cuando la palabra del Señor es expuesta, pues sabemos que nosotros podemos ver la Biblia, ¿verdad? Pero el que le da entendimiento a usted para entender por inspiración, porque el mismo le inspiró, pues es el mismo Espíritu Santo el que lo va a hacer que usted entienda y vea, y pídale a Dios revelación, porque en realidad sin revelación, ¿verdad?, no vamos a conocer mucho sino por el intelecto. En cambio, por revelación, pues ya es el Espíritu vivificando su palabra para que usted conozca qué es lo que Dios quiere que hablemos o entendamos. Entonces, podemos abrir nuestra Biblia. Hay dos lecturas: Efesios 4, de 3 al 4, y Juan 17, del 21 al 23. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Efesios 4, 3 y 4. Lo leemos para la gloria y honra del Señor. Efesios 4,
versos 3 y 4, dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 4, 3 y 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Y podemos leer el 5 también, un Señor, una fe, un bautismo, y es lo que el Señor pues quiere que veamos en esta escritura, en esto, y podemos titular, ¿verdad?, el título de lo que vamos a hablar, la unidad del cuerpo. Bueno, cuando estamos hablando de una unidad, estamos hablando del cuerpo del Señor, de la iglesia, ¿verdad?, de lo que Él, ¿verdad?, desde el principio ha tenido, lo ha querido hacer, esa unidad, ¿verdad?, del cuerpo, y esa unidad, pues, solo el Espíritu Santo es el que la puede llevar a cabo. Cuando usted y yo, ¿verdad?, queremos verdaderamente esa unidad, que solamente el Espíritu puede hacerlo, porque hombres del pasado, ¿verdad?, de esos grandes faraones, esos grandes, ¿verdad?, conquistadores del pasado, quisieron, ¿verdad?, dominar el mundo y hacer del mundo pues un solo lenguaje, quisieron dominar una sola persona todo el mundo, pero eso usted sabe que Dios solo puede hacer, ¿verdad?, que ciertas personas, una cantidad de personas, pues a través de su Espíritu tengan el mismo sentir y tengan una unidad con Dios, solamente el Espíritu. Entonces podemos leer entonces Efesios 4, ya lo leímos, Efesios 4, del 3 a 4, y podemos leer entonces la otra lectura que es, ¿verdad?, Juan 17, del 21 al 23. Juan 17, del 21 al 23 dice así, en el nombre del Señor, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios bendiga su palabra. Tengamos un momento de oración para entonces buscar la dirección del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu del Señor y que nos abra los sentidos ¿verdad?, a ustedes y a mí también, para que veamos con claridad y por revelación lo que una unidad de su iglesia con Dios, o de sus hijos con Dios, como era Adán y Eva al principio, estaban tan unidos que Dios, ¿verdad?, no tenía, no había nada que impidiera el compañerismo de Dios con el hombre, y por eso él bajaba todas las tardes, ¿verdad?, y hablaba con su parejita, con su familia, ¿verdad?, con Adán y Eva, para ellos hablar con ellos, porque eran su familia, y ahí se está entonces estableciendo pues aquello que el Señor quiso hacer, o un símbolo, o mejor dicho, entrando en algo que él quería hacer, que él quería ser padre, quería ser hijo, ¿verdad?, quería ser consolador, quería ser sanador, quería ser salvador, y por eso fue que él permitió, recuerde, permitió que Eva pecara, para él desarrollar esas virtudes que él tenía, para que ustedes lo conociéramos a través de ese cuerpo llamado Jesús, que fue el que lo identificó, tenía su característica, y fue el que declaró al Padre, o mejor dicho, a Dios. Entonces él era allí, Dios, en ese cuerpo de carne, un redentor semejante, para entonces él, ¿verdad?, establecer nuevamente, a través del bautismo del Espíritu Santo y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, establecer y reconciliar al mundo consigo mismo, ¿verdad?, a través, porque Adán y Eva, después que pecó, él no podía regresar, ¿verdad?, por sí mismo al lugar donde estaba al principio de esa unidad con Dios, establecido por Dios mismo. Entonces ellos cayeron en pecado, y ahí fue una ruptura del compañerismo o esa unidad que ellos tenían con Dios. Entonces Dios tenía preparado algo para volver otra vez,
que ese hombre volviera a restaurarse otra vez, ¿verdad? O el mismo Dios, ¿verdad? Envió la restauración a través, ¿verdad?, de sacrificio perfecto para que volviera el hombre otra vez a ser como era al principio Adán y Eva con el Señor, que es lo que Él está hablando, y por eso vimos entonces aquella autoridad que Dios le había dado a su iglesia, que Dios le dio a su iglesia, para que entonces la iglesia tuviera el mismo poder que el Señor, ¿verdad?, tuvo. Entonces, iniciando pues, es la unidad del cuerpo, la unidad de su iglesia, la unidad de Dios con sus hijos, la unidad de Dios con los redimidos, porque Él redimió, ¿verdad?, esa parejita que había pecado allá, que había caído en pecado, y entonces Él a través de su sangre preciosa nos va a volver entonces a la restauración de todas las cosas. Entonces cuando leímos estos versos, ¿verdad?, solícito es en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, hay un vínculo tan perfecto ahí del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, cuando estamos hablando de vocación aquí, ¿verdad?, es algo que Dios preparó para que usted, como dice en otra parte del libro de los Efesios, ¿verdad?, que fuimos elegidos, ¿verdad?, y tuvimos una vocación, una elección y una vocación para entonces servir a Dios aquí en este cuerpo de barro, para entonces ser uno con Dios en ese servicio o en esa vocación que Él quiere que usted y yo seamos. Por eso que hablamos en el mensaje anterior que tenía que haber un trabajo, un oficio espiritual, que usted tenía que hacer una obra que usted tenía que hacer aquí en esta tierra, ¿verdad?, cuando usted está ubicado en el cuerpo del Señor Jesucristo, como Pablo lo dijo, ¿verdad?, que todos no son manos, todos no son oídos, todos no son orejas. Entonces cada quien tiene un trabajo que hacer en el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces la más grande necesidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos hoy, y el cuerpo más enfermizo, ¿verdad?, que nosotros conocemos en todo el mundo, es el cuerpo del Señor Jesús, que es la iglesia. Está terriblemente enfermo, está quebrantado y está esparcido, ¿verdad? Necesita sanidad. Permita a Dios enviar el Espíritu Santo en tal poder hasta que todo el cuerpo de Cristo sea reunido, vinculado con amor y unidad. Y qué lamentable, ¿verdad?, esta expresión cuando vemos, ¿verdad?, que pareciera que fuera imposible, difícil que Dios uniera a su pueblo, o que Dios una a su pueblo en esa vinculación, ¿verdad?, que tuve un vínculo perfecto con Él y con amor, ¿verdad?, y esa unidad perfecta que Dios quiere que usted y yo tengamos, ¿verdad?, como miembros del cuerpo de Cristo. Es tan lamentable esto que hay tantas dogmas o organizaciones sacadas de la misma Biblia, que hay divisiones, hay prejuicios, no hay amor entre una religión y otra, porque la Biblia no habla de varios evangelios, la Biblia habla de un solo evangelio, y el hombre ha pervertido esto cuando hay más de, yo creo que de 3.000, ¿verdad?, dogmas sacados de la misma Biblia, con cada uno con su programa, cada uno con su pensamiento, cada uno con lo que ellos en su, ¿verdad?, estudio o lo que podría ser o conveniencia, ¿verdad?, sacan de la Biblia un dogma o una creencia, como que si en el cielo va a haber una parte para uno y otra parte para otro y otra parte por otro. Aquí estamos hablando de una unidad de un cuerpo, no estamos hablando de varios cuerpos, estamos hablando de un cuerpo, de una unidad con amor y paz. ¿Cómo es posible que hoy gente, ¿verdad?, que nos llamamos cristianos, que nos llamamos, ¿verdad?, gente que servimos a Dios, tengamos diferencias uno con el otro doctrinales? No podría ser, porque primero hay una sola doctrina, hay un solo evangelio, hay un solo cuerpo. Entonces queremos, ¿verdad?, enfatizar esto de que Dios quiere es que usted, mi hermano, que está metido en esas organizaciones,
usted tenga una relación con Dios muy íntima y se dé de cuenta que Dios no está metido en organizaciones, porque Él dijo salir de Dios. Él no salió de los fariseos, no salió de alguna organización que tuviera en esa época. Simplemente Él dijo, yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Él no se identificó con ninguna religión en su tiempo, y Él no dijo, yo soy fariseo, yo soy saduceo, soy escriba. Él dijo, yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, ¿de dónde salió usted? ¿De una organización o de Dios? Si salió de una organización, pues no tiene nada que ver con eso, porque Dios tiene que ver con lo que salió de Él. Entonces, si nosotros somos pensamientos de Dios expresados aquí en la tierra, pues entonces tenemos que expresar completamente en su pureza la palabra de Dios, porque salimos de Dios, y si salimos de Dios, pues somos iguales a Él, porque en el principio Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Y cuando estamos hablando que Dios hizo a Dios a su imagen y semejanza, estamos hablando del primer hombre que hizo, que fue un espíritu, porque el segundo hombre lo hizo de la tierra. Entonces, ese hombre, Dios prometió que había una restauración para este tiempo, cuando ese hombre tendría que volver, ¿verdad?, a ser la imagen de Dios. Entonces ese hombre tenía que tener un vínculo, ¿verdad?, con Dios en perfecta paz y en perfecta armonía, que ese hombre iba a representar a Dios, ¿verdad?, aquí en la tierra como un embajador. Entonces eso es lo que queremos que usted vea hoy en esta hora, hasta que entonces es tan terriblemente enfermo el cuerpo de él y esparcido, ¿verdad? Necesita sanidad. ¿Sanidad de qué, mi hermano? Sanidad espiritual, sanidad, ¿verdad?, pureza de Dios, para que reconozcamos, ¿verdad?, que como cristianos somos un cuerpo, no estamos divididos, ¿verdad? Creemos que ese pueblo de Dios lo va a reunir y lo va a hacer uno solo, porque lo acabamos de leer, ¿verdad?, en Juan 17. Entonces, permita a Dios enviar el Espíritu Santo en tal poder hasta que todo el cuerpo de Cristo sea reunido, vinculado con amor y unidad. Hay muchos diversos dones que Dios le ha dado a su iglesia, pero todos estos son para la perfección de la iglesia, para unificar el gran cuerpo del Señor Jesucristo, y los poderes que estaban en Cristo se les ha dado a su iglesia. Todo lo que era Dios fue vertido en Cristo, y Cristo era manifestado en la tierra, y todo lo que Cristo era, Él lo vertió en su iglesia, y todos los poderes que Dios había reposado en Cristo y la plenitud de Cristo reposan en su iglesia. Entonces, ¿qué gente debería ser esta, verdad, que pertenece a Cristo? Entonces vemos por la palabra, mi hermano y mi hermana, que es lamentable pues que diga que yo soy cristiano y yo no creo, ¿verdad?, si no es una parte de la Biblia y no me conviene esto, paso la hoja para otro lado y esto sí me conviene, ¿verdad? La Biblia dice que nadie le quite y le añade a la palabra de Dios, y usted sabe por qué lo dice, que le añade, y el que le quita pues también tiene su, ¿verdad?, pago conforme a la Escritura, lo que la Escritura dice. Entonces creemos, ¿verdad, mi hermano?, que es la hora de que se puedan romper esas diferencias entre los hijos de Dios, entre las iglesias, ¿verdad?, que han metido, ¿verdad?, tantas cosas en la mente del hombre, que el hombre está confundido, no haya en quién creer, no haya qué hacer, porque ellos ven las Escrituras, y la pregunta es, ¿cómo es eso de que hay tantas iglesias de distintos nombres, de distintas religiones, y tiene que haber es una? Porque la Biblia habla de una iglesia, no habla de varias, y estamos hablando de que hijos redimidos de Dios. Entonces, por eso, mi hermano, es que las Escrituras, cuando son inspiradas por Dios, y usted las conoce por revelación, por eso es que todo el mundo no cree, ¿verdad?, lo que la palabra dice, porque ellos le creen es al hombre, y la Biblia dice, sea el hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Entonces, usted pregunta, hermano, ¿y cómo es eso de que mentiroso? Bueno, sencillamente, como dijimos la vez anterior, usted tiene que mirarse por el espejo de la palabra y ver si su doctrina, lo que le han enseñado, ¿verdad?, es una buena semilla o es una mala semilla. Si es una buena semilla, pues tiene que dar los frutos del Espíritu, y si no, pues tiene que dar los otros
tiene que dar otro fruto que no es el espíritu, porque resulta que la palabra es una semilla, ¿verdad? Entonces esa semilla tiene que dar conforme a su naturaleza, conforme a su simiente. Entonces si la palabra de Dios es una simiente, es una semilla, entonces usted se tiene que identificar por las escrituras y mírese en el espejo de la palabra a ver si usted pertenece a esa simiente, y la Biblia le dice cuáles son los frutos de la simiente de Dios o de la semilla de Dios. Recuerda que venimos por un mismo Padre espiritual, y la Biblia dice que no llamemos a nadie Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, bueno, usted sabe que es un dogma católico, y la Iglesia ha recibido una señal celestial. Un astronauta, Jesucristo en la forma de una columna de fuego, lo que él era en el Antiguo Testamento, lo que fue cuando encontró a Saulo en camino a Damasco, el mismo Jesús está aquí ahora. ¿Y qué es lo que hace? Trae temor, trae amor, de unir al uno con el otro, y eso es un amén. Dios en verdad no quiere separaciones, Él no quiere que ninguno perezca, pero Él quiere que seamos uno, ¿verdad? Que nos amemos los unos a los otros. Pero Él, ¿quién es el que ha traído la diferencia? Los distintos dogmas y creencias falsas, ¿verdad? Políticas internas en las iglesias, donde Dios no acepta eso, porque yo creo que hay una norma que nosotros debemos seguir, es la Biblia, la Escritura, por el Espíritu Santo, más no por el intelecto, porque yo le puedo explicar a usted, ¿verdad?, la Escritura por el intelecto y sacarlo de una verdad. O en otras palabras, pues usted puede, ¿verdad?, estar en una iglesia y después está predicando algo, pero viene otro con un pico de oro que tiene un título de teología, porque tiene el título de teología y le explica mejor las Escrituras, o usted se va para otro bando. No, Dios no acepta eso, ¿verdad? Y la Biblia es una sola, y una sola es el Espíritu Santo, y Él es el que por revelación le va a decir a usted, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer. Ahora, un sentir el uno por el otro trae el amor de Dios, uniéndonos y trayéndonos el cuerpo de Cristo en unidad como una novia. Eso es lo que Él está haciendo ahora, esta gran unión que Dios, ¿verdad?, ha traído para que usted y yo, mi hermano, no tengamos diferencias de ninguna especie, sino que nos amemos los unos a los otros. Y si hay diferencias doctrinales, pues yo creo que podemos romper eso amándonos, porque yo creo que el amor todo lo puede, todo lo sufre, ¿verdad? El amor todo lo puede. Ahora, pero la iglesia, la novia, es unificada por un Dios, bajo un espíritu. El Espíritu de Dios en una unión santa de Dios para hacer una sola novia santa para Dios. Esa es la unión del cuerpo del todo. Para que el tiempo de la unión de la novia, la iglesia, está así juntándose. Esto debería crear tal amor entre nosotros que casi no podríamos estar separados uno del otro. Ahora, uno no tiene que rogarle a la gente que ore, uno no tiene que rogarle a ellos que adoren a Dios, uno no tiene que rogarle que hagan lo que es correcto. Ellos simplemente están tan enamorados con Él a tal grado que no hay nada más, sino que es un amor tan genuino que usted no puede estar sin orar, usted no puede estar sin ver a su hermano, porque le hace falta, porque están unidos bajo un mismo espíritu. Y entonces eso fue lo que pasó en el principio, ¿verdad? Cuando el Señor dice macho y hembras los creó, ahí estaba entonces de Dios en una unión tan perfecta. Dios hizo iglesia, ¿verdad? Porque la mujer tipifica la iglesia. Entonces allí estaba Adán y Eva en tan perfecta unidad que usted hablaba con Adán, ¿verdad?, que era el que se veía, y a Eva oía también todo lo que usted le decía a Adán, porque estaba dentro de él. Entonces cuando vino esa separación, ¿verdad?, allí entonces fue separada la carne de Adán, porque eso fue cuando él despertó. Vamos a hablar así de una anestesia para que nos entendamos. Dios lo durmió, y cuando despertó de la anestesia, pues él vio a esa mujer allí y dijo: tú eres carne de mi carne y huesos de mis huesos.
No le dijo espíritu de su espíritu, sino carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, ¿qué fue lo que separó en la carne? El espíritu no, el espíritu quedó en Adán porque él era la imagen de Dios. Entonces, continuando aquí, dice, ellos siempre están enamorados uno con él a tal grado que no hay nada más. Entonces, nosotros aquí podríamos leer en Hebreos 10:26, ¿verdad? Y verlo tremendamente claro mientras vemos las grandes señales del tiempo del fin en la tierra, advirtiéndonos que el tiempo está a la mano. Deberíamos de amarnos unos al otro más de lo que lo hicimos en toda nuestra vida. Debería de haber un gran deseo por ir a la iglesia. Debería de haber un deseo en nosotros por vernos uno al otro. Debería ser un asunto de amor. Y no estamos hablando de amor filio o amor humano. Estamos hablando de amor divino. Y ese amor divino, mi hermano, es algo, ¿verdad?, profundo, ¿verdad? Porque el Señor tuvo tal amor para con usted y para conmigo, que Él, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, para sacarnos de ese pecado, para sacarnos de esa oscuridad en que estábamos viviendo, y que fuéramos entonces, por amor, uno con Él, porque yo creo que nosotros, ¿verdad?, debiéramos amarnos los unos a nosotros como Dios nos amó a nosotros, que dio su vida para que usted y yo pudiéramos entonces estar parados como hoy, usted oyendo la palabra de Dios y hablándole yo de su palabra, para que entonces nosotros podamos tener un vínculo, ¿verdad? Tenemos que tener algo, ¿verdad?, que nos vincule en tal grado que nosotros, cuando nos creamos ver cada vez que vamos al culto, que cuando estemos en casa me hace falta ver al hermano, me hace falta ir a la iglesia, porque hay un vínculo de Dios, ¿verdad?, que nos hace amarle a Él y amar a nuestros hermanos. Porque eso es que cuando usted ve, ¿verdad?, tantas divisiones, cuando usted ve tantas iglesias, ¿verdad?, y que tienen diferencias uno con el otro, porque aquel no se puede mirar acá, no puede mirar a aquel, porque no, aquel cree así, yo creo así. Eso se tiene que acabar, porque en el cielo pues va a ser un solo cuerpo el que va a estar allá, no van a ser varios cuerpos, ni distintas cosas, ¿verdad?, creativas por el hombre para dañar la mente, verdaderamente espiritual del hombre. Pero recuerde, Dios prometió una restauración, y esa restauración se está llevando a cabo. ¿Qué restauración? Bueno, volver, ¿verdad?, a su forma original lo que se había perdido. Y yo creo que ese hombre caído, ¿verdad?, que hubo allá en el huerto del Edén, todavía en su forma caída, mire lo que hace el hombre aquí en la tierra. Ha inventado tantas cosas, maquinarias, bueno, de todo, armas poderosas para la destrucción de ellos mismos. Todo eso, ¿verdad?, lo ha hecho un hombre aquí en la tierra que ha estado en una condición caída, que no hay ese vínculo de Dios en él o con él. Ha hecho para destruirse a sí mismo, para destruir lo que Dios ha construido. Y eso es el trabajo del diablo, ¿sabe? El trabajo del diablo es, ¿verdad?, deformar lo que Dios ha formado, o transformar, sí, deformar lo que Dios ha transformado. Por ejemplo, Dios trajo, ¿verdad?, ese sacrificio de la cruz en el Calvario, fue para, ¿verdad?, transformar al hombre en un hombre pecador, en un hombre malo, en un hombre bueno, amable, afable. Pero viene el diablo y entonces con una doctrina, ¿verdad?, deforma lo que Dios ha formado para él. Pero recuerde, va a llegar un tiempo en que Dios va a restituir al hombre, Dios lo va a restaurar en la forma original como estaba al principio, porque hubo una interrupción de eternidad-tiempo para establecer los planes que Dios, y ya eso se está culminando. Entonces ahora viene la eternidad, y por eso es que dice, ¿verdad?, que lo mortal será absorbido por lo inmortal. Y usted ve que eso en el tiempo ya está corriendo. Usted ve cómo la eternidad ya está absorbiendo el tiempo aquí en la tierra. Ya usted ve que el día de 24 horas o 12 horas, eso se va rapidito, eso es rápido. Y la Biblia dice que en este tiempo, si no se había cortado, ¿verdad?, el tiempo sería cortado por causa de los escogidos. Ya el tiempo se está yendo
Dios se va a ir a los judíos, el tiempo de los gentiles se está terminando y entonces vendrá lo que la gente siempre ha temido y lo que la Biblia o lo que la Escritura ha anunciado. Viene juicio, viene la gran tribulación, entonces allí será acabado todo y Dios establecerá su reino aquí en la tierra para reinar con sus hijos. Entonces, la ciencia médica ha comprobado que el cuerpo humano tiene habilidades en sí para sanarse a sí mismo y mantenerse sano. Dios creó el cuerpo, Él lo creó completo, sin faltarle nada. El cuerpo místico de Cristo tiene la misma habilidad, hablando espiritualmente. Todo lo que Cristo era en la tierra fue vertido en la novia. Ella llega a ser Él en cada aspecto, porque Hebreos 13:8 lo dice, Juan 4:17, primera de Juan 4:17, en Él estaba la vida, la sanidad, el perdón de pecados, el juicio y la palabra creativa de Dios estaba en Él. Digámoslo de esta manera, todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo, por cuanto Él se vació a sí mismo en Cristo. Cristo fue la plenitud de la divinidad corporalmente. Todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su iglesia. No fue en un individuo, sino en el cuerpo entero, en donde nos juntamos en unanimidad. Allí tenemos poder. Mira esta palabra, donde allí nos juntamos en unanimidad. ¿Unanimidad con quién? Unanimidad con el Espíritu Santo. Allí entonces hay sanidad, hay liberación, hay perdón de pecados, hay todos los beneficios redentivos que usted pueda querer tener, usted los tiene allí, ¿verdad? Porque Dios lo ha perdonado y el sacrificio en la cruz fue perfecto para su beneficio y para el mío. Por eso estamos hablando de los beneficios redentivos allá en la cruz del Calvario. Todo lo que Dios fue estuvo en Cristo, y todo lo que Cristo fue está en ustedes, por cuanto Dios se hizo carne y moró en nosotros. Entonces vemos que los poderes de Dios reposaron en Cristo y la plenitud de Cristo reposa en su iglesia. Entonces, ¿qué pueblo debía hacer? ¿Qué pueblo debía hacer de verdad? ¿Verdad? Ese pueblo debía de tener todas las virtudes, ¿verdad?, que el Espíritu Santo habla para que nosotros, ¿verdad?, reconciliemos al mundo con el Señor, porque eso es el trabajo o el ministerio que el Señor le dejó al hombre aquí en la tierra, que el ministerio que Él tenía, la reconciliación. Entonces Él nos dejó ese trabajo a nosotros para que reconciliemos al hombre con Dios. Pero ¿cómo va a reconciliar un hombre a Dios sin Él estar reconciliado? Porque recuerdo, eso se proyecta, y yo creo que nosotros debemos reconciliarnos nosotros primero para ir a reconciliar a otro con Dios, para que usted pueda experimentar qué es la reconciliación. Y la reconciliación es algo, ¿verdad?, que viene de parte del Espíritu Santo, porque fue el hombre, ¿verdad?, el que dejó, ¿verdad?, el compañerismo con Dios por causa del pecado en el principio, pero Dios estableció que esa reconciliación Él mismo le haría con el hombre para que el hombre retornara a Dios y fuera como el principio. Entonces, todos los poderes que Dios tuvo reposaron en Cristo, y la plenitud de Cristo reposa en su iglesia. Entonces, ¿qué pueblo debería ser este? Ahora, en el día de Pentecostés descendió esa columna de fuego y se repartió de esa manera, y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. No sus lenguas, sino que lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Un grupo elegido, seleccionado, identificado por esta columna de fuego, mostrando que Dios mismo se había repartido en el hombre. Entonces Dios, el Logos, Él mismo repartiéndose en el hombre. Dios no es una persona, Él está en su iglesia universal. O sea, Dios no es una persona, sino que Él está en su iglesia universal. Entonces,
Dios estaba embotellado y confinado en un hombre, Jesucristo, pero ahora Él está embotellado y confinado en toda la iglesia universal del Dios viviente. Recuerden lo que hablamos, ¿verdad?, en el título pasado, el poder de Dios en su iglesia. Eso tiene sus requisitos, eso tiene, ¿verdad?, que usted llevarlo a cabo para tener una unidad con Él. Pues usted tiene que tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo usted no puede unirse con Dios, porque eso es lo que viene el cambio para su vida, para que usted tenga esa unidad con Dios y sea una mujer y un hombre limpio, obediente al programa de Dios para hoy, obediente a su palabra, obediente y dejándose guiar por el Espíritu, más no por su, ¿verdad?, pensamiento o por su cerebro, sino que lo que Dios quiere es que usted se deje guiar por Él, porque Él no va a dejar, usted no va a guiar a Dios, Dios es el que tiene que guiarlo a usted. ¿Y cómo me dejo yo guiar por el Espíritu, mi hermano? Bueno, sea manso y humilde, sea obediente a lo que Dios ha mandado a que se haga hoy. Porque yo puedo tener un programa como, vamos a decir, como pastor, puedo tener un programa muy mío, pero ese programa no sirve para nada. El que sirve es el programa de Dios, y aquí lo estamos leyendo en Efesios 4, ese es el programa de Dios para hoy. El programa de Dios para hoy es que en cada iglesia tiene que existir esos 5 ministerios y esos dones, para que ese es el arma letal contra Satán, ese es el arma poderosa que Dios ha dado para destruir fortalezas y demonios, porque el único que conoce los pensamientos del diablo, como dijimos la vez anterior, es Dios. Entonces Dios frustra las maquinaciones del diablo. ¿Por qué lo frustra? Porque Él conoce los pensamientos del diablo y Él los frustra, ¿verdad?, desviándole sus pensamientos o velando sencillamente lo que Él quiere velar, porque Dios puede velar y Él no conoce a nadie. El diablo no lo conoce porque Él lo vela a usted, porque está claro en las Escrituras cuando el Señor le dijo a María y a José que se fueran para Egipto, porque este hombre andaba buscando para matarlo, y entonces ellos se fueron en el burrito. Porque el diablo no los vio cuando se fue en el burro. Bueno, porque Dios los veló, sencillamente Dios los veló y no vio que se fueron, porque si lo hubiera visto, pues el diablo los persigue, ¿verdad?, a través de este hombre Herodes. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de un Dios sobrenatural que puede llevarlo a usted, mi hermano, le puede efectuar cosas sobrenaturales en su vida y en la mía, como Él lo hizo a mí, y eso es un testimonio, pues, vivo que yo tengo en mi vida, como Dios me cambió a mí y cómo me sanó el corazón, porque me dio, ¿verdad?, y a ustedes conocen, me dio ese infarto mortal, los 2 infartos, y Dios sencillamente a través de un don, Él me sanó, y por su gracia, pues, yo estoy aquí parado predicando la palabra de Dios, porque Él me sanó y la ciencia médica no pudo hacer nada, pero Él sí lo hizo. Entonces estamos hablando de ahí, estamos hablando de un poderoso, de un Dios poderoso en su iglesia, donde echa fuera demonios, echa fuera enfermedades, limpia al hombre de su pecado, para llevarlo entonces a la condición que Él quiere, a restaurarlo a como ese hombre estaba en el principio, sin pecado y sin mancha delante de Dios, porque la Biblia lo dice, que Él levantará una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación para su gloria. Eso es lo que Él está haciendo en esta hora, porque es inminente la venida del Señor, y de un momento a otro este mundo colapsará completamente y vendrá la gran tribulación. Dios se llevará a su novia y todo esto será acabado, para entonces Él establecer su reino aquí en la tierra. Entonces estamos, ¿verdad?, hablando de esta unidad tan tremenda con Dios. Entonces quiere decir que nos juntamos, nosotros nos podemos juntar en unanimidad y allí tenemos el poder, porque si no nos juntamos con el Espíritu Santo o no tenemos una unidad con el Espíritu Santo, pues no tenemos ningún poder, porque el poder se lo da el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo. ¿Para qué es dado el Espíritu Santo? ¿Para qué Dios quiere que usted tenga el Espíritu Santo? Usted sabe que el Espíritu Santo es un poder, y ese poder es el que va a sujetar estos miembros a la palabra de Dios, como dijo Pablo, para que no hagan lo que ellos quieran, sino para que hagan lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Porque el diablo en este cuerpo quiere, ¿verdad?, pervertir la palabra de Dios, haciendo cosas que nosotros no debemos hacer, desobedeciendo la palabra, pero el Espíritu Santo sujeta a esos miembros, y usted lo lleva a la sujeción a estos miembros a la palabra de Dios.
Para eso el Espíritu Santo, porque si no tiene el Espíritu Santo, pues usted puede caer en cualquier cosa. Y todos los poderes que Dios tuvo reposan en Cristo, y la plenitud de Cristo reposa en su iglesia, entonces el pueblo debiera de ser del que estamos hablando. Entonces, en los últimos días llegará a suceder esto. He aquí os envío a Elías el profeta, el cual convertirá el corazón de los hijos a la fe de los padres. ¿Cuáles padres? Los apóstoles. Y en ese tiempo será cuando podrá expresarse en la plenitud de su deidad a través de su iglesia y así tener la preeminencia en esta iglesia. Cuando estamos hablando de la preeminencia, estamos hablando del señorío, de la jefatura, que la cabeza es la que va a gobernar la iglesia y la cabeza es Cristo. Así como el hombre es la cabeza de la mujer, entonces Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia tiene que dejarse gobernar por el Señor, mas no ella misma se va a gobernar y todos sus pensamientos, todo su intelecto, todo será quitado y el Espíritu Santo es el que va a predominar en esa iglesia. Por eso es que todo el mundo no cree en esto, porque, ¿verdad? Hay pastores que creen que las ovejas son de ellos. No, las ovejas son del Señor, ¿verdad? Esas son del Señor, así que no podemos adueñarnos de algo que no es nuestro, sino del Señor. Entonces fue el hombre ungido, mas ahora es el pueblo ungido, y todo esto es para producir la novia ungida, o sea, y el novio. Ahora, ¿con qué son ungidos? Lo que rechazaron a Adán y Eva, volviendo así con la unción de la palabra, porque él dijo, mi palabra es espíritu, sus ungidos, o son ungidos con la palabra de Dios. Entonces, cuando él dijo, mi palabra es un espíritu, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, no es como la palabra que usted habla y yo hablo, que esa se la lleva el viento y bueno, si la oye alguien, la oye. Pero aquí está hablando de las palabras que yo he hablado, es un espíritu y una vida. Y va y hace aquello para el cual yo le envié. Entonces, ojalá yo envíe esta palabra esta tarde, para que usted y yo podamos entender qué es lo que quiere Dios en esta hora. Primero, Él quiere que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Vamos por paso, porque sin el bautismo del Espíritu Santo usted no puede obtener unidad con Dios. Sin el Espíritu Santo usted no puede tener poder para, ¿verdad?, atar y desatar, y ese es el vínculo que tenemos que tener con Él. Ahora, Él dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que es, ¿verdad? Efesios 4. Pero el Espíritu Santo ha colocado a cada uno en el cuerpo de Cristo y por tanto somos impotentes para obrar sin cada miembro del cuerpo. En otras palabras, Dios no tiene un cuerpo mutilado. Dios tiene un cuerpo completo. A Él no le falta un dedo, no le falta una mano, no le falta una uña. Todo está completo, porque si no, no podemos obrar. Cada miembro del cuerpo no puede obrar como Dios quiere que obre. Ahora, se necesitan mis manos, mis brazos, mi boca, mis ojos. Todo lo que está en mí tiene que operar para hacer que mi cuerpo funcione perfectamente. Entonces, si Dios ha querido que su cuerpo, la iglesia, sea gobernada por su espíritu, tiene que haber alguna manera o algún programa en el cual tenemos que entrar, aparte del que ya hemos tenido. ¿Qué es lo que se necesita para producir, ¿verdad?, una vida cristiana? Es tremendo, ¿verdad? El Espíritu Santo es lo que se necesita. Ahora, escuchen bien, el más pequeño de sus creyentes, no importa por cuánto tiempo haya creído, ni cuán pequeño o lo que sea usted, el más pequeño de sus creyentes, estando en Él, tiene toda maldad debajo de sus pies. Entonces, Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Dónde se encuentra la cabeza? También está el cuerpo.
a donde vaya mi cabeza también lleva mi cuerpo con ella. Y donde esté Jesús, la iglesia está con él. Y él no se sabe no se sabe de su palabra, él se mantiene en su palabra y la cuida para hacerla manifiesta. Su iglesia está con él. Oiga, él cuida su palabra para hacerla manifiesta, para manifestarla, para darla a conocer a través de los dones y de los ministerios. Ahora, fíjense en esto. Usted dice, hermano Bajan, yo soy más pequeño. Yo soy el más pequeño. Puede decir usted, hermano, mire, yo soy insignificante. Yo no sé, pues yo siento en la iglesia que yo no soy nada. Entonces, eso sería las plantas de sus pies. Si usted quiere decir que no es nada, ¿verdad? Sería la planta de sus pies, o sea, lo que está abajo. Pero, recuerde, él ya ha triunfado con usted sobre todo, y aún tú, que te sientes ser las plantas de sus pies, y ahora toda enfermedad, todo diablo, todo poder, y aún la muerte misma, están debajo de tus pies, debajo de ti. Entonces quiere decir que si eres algo. Porque si tú eres la planta de los pies, por ejemplo, del cuerpo, todo pecado, toda maldad está debajo de tus pies. Entonces, yo en esta mañana, ¿verdad?, o en esta tarde, no siento que tenga 50 años. Usted puede ser que tenga, ¿verdad?, la edad que tiene, mi hermano, en el Evangelio, puede tener el tiempo, pero cuando usted, ¿verdad?, esté despertado a lo que es en el cuerpo de Cristo y usted funcione exactamente como un engranaje, bien sea un piñoncito chiquitico que esté funcionando en esa maquinaria no funciona sin ese piñón. Entonces, ese cuerpo no funciona sin los pies. Entonces quiere decir que si usted se considera pies, que es lo más pequeño, ¿verdad?, usted es algo en el cuerpo de Cristo y eso está plantado, y debajo de sus pies el diablo y todos sus demonios están debajo de sus pies, porque el Señor le dijo, todo lo que pisare la planta de tus pies, le dijo a Josué, será vuestro. Lo que hay que conquistar, mi hermano, por fe. Nosotros tenemos que conquistar todo esto, es por fe, porque Dios cuando le da ese don de fe a usted, es para que usted venza sobre el enemigo. Y recuerde, la Biblia dice, espera en él y él hará, y él te dará todas las peticiones de tu corazón. El asunto está en la espera, ¿no? Pero Dios quiere que usted en esa espera desarrolle otra virtud que es muy importante en nosotros, que es la paciencia. Cuando usted espera a Dios, ¿verdad?, y que Él haga en el tiempo preciso que Él quiera, no cuando usted quiera ni cuando yo quiera, sino Él quiere que usted desarrolle, ¿verdad?, esa paciencia, que usted tenga paciencia con Dios. Así como Dios tiene paciencia con usted, Él quiere que también entonces nosotros tengamos, ¿verdad?, esa paciencia de Dios para soportar tantas cosas y ser pacientes con Él y esperar, ¿verdad?, que Él haga en el tiempo que Él quiera, y cuando Él quiera, entonces usted ya se va poniendo un hombre maduro y va conociendo a Dios según las Escrituras, porque le dice, espera en Él y hará. ¿Qué tiempo va a esperar? Bueno, Abraham esperó 25 años para una promesa que cada vez que pasaba el tiempo era imposible humanamente que él tuviera un hijo, pero él dice que no desmayó en la fe, sino que cada día se esforzaba y aumentaba su fe, y Dios entonces le imputó a justicia porque él le creyó a Dios, aun que las circunstancias, ¿verdad?, humanamente eran adversas a la promesa de Dios. Él no le importó eso, sino simplemente que le creyó a Dios, y él dijo, yo no sé, pero él me dijo que me iba a dar un hijo, y ahí estaba la promesa latente, y él estaba esperando, y llegó el momento en que Dios los rejuveneció a él y a Sara, y la promesa fue cumplida, porque él le creyó a Dios. Mire lo que puede hacer Dios cuando un hombre se mantiene, y cuando una mujer se mantiene creyendo lo que Dios, ¿verdad?, le dice, creámoslo, porque en Él está todo el poder para cumplir lo que Él habla. Ahora, entonces, hermanos, tenemos una iglesia triunfante, la maldad estaría por debajo de los creyentes, ¿verdad? Sin duda que sí, porque Él lo prometió. Cada uno de ustedes han sido puestos en la economía de Dios simplemente por causa del lugar de uno. Uno ayuna
todo el tiempo y tiene compañerismo con Dios, mientras que otro echa fuera demonios por cuanto éste está ayunando, pero es todo el cuerpo de Cristo operando juntamente. La unidad, somos uno, y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Este cuerpo humano tiene ligamentos que lo une a unos con otros. Vamos a hablar de ese compañerismo mutuo que tienen los miembros, que se ayudan mutuamente, ¿verdad? Por esos ligamentos se ayudan unos a otros. Entonces, el cuerpo de Cristo operando juntamente, la unidad, somos uno. Todos somos iguales, todos hijos de Dios somos iguales. Ahora, si cada persona aquí estuviera en perfecta armonía con el Espíritu Santo, cada uno de ustedes estuvieran llenos con el Espíritu Santo, estas señales estarían simplemente multiplicándose entre ustedes todo el tiempo, estarían constantemente en acción, porque es lo que Dios prometió, ¿verdad? Sí, estas señales están todo el tiempo, ¿verdad?, en esa iglesia que Dios ha llamado, para que nosotros podamos entonces estar en línea con la palabra. Yo creo que si nosotros hacemos eso, ¿verdad?, y usted se interesa tanto por ser uno con Dios y tener el Espíritu Santo, usted va a ser uno con el Señor. Entonces, yo creo que hemos estado claros, ¿verdad?, que esta unidad con Dios nos lleva entonces a tener el poder y la revelación para contrarrestar todo lo que el enemigo quiera traer a sus hijos, para poder entonces ejecutar lo que Dios nos ha dicho, que seamos uno con Él, para que podamos tener esa fuerza, para que podamos tener ese poder de contrarrestar las fuerzas del enemigo, porque eso Él nos ha dado armas poderosas en Dios para destrucción, de fortaleza, y son los dones y los ministerios, y lo hemos visto con nuestros propios ojos, como Dios ha frustrado las trampas del enemigo y todas sus maldades que quiere hacerle al pueblo. Dios las ha frustrado con esos dones. Bien, yo creo que hemos llegado al final, pues vamos a orar y a darle gracias al Señor, porque su palabra ha sido dada, y ojalá, verdad, usted haya abierto su corazón para entenderla. Padre, gracias te damos porque esta es tu palabra, Señor, que ha sido dicha. Señor, tu palabra es un espíritu que va y hace aquello para cual tú le envías. Ojalá, Señor, que tú hayas enviado tu palabra para que las personas que han oído esta palabra, Señor, sea vivificado por tu espíritu, y ellos crean esta verdad bíblica, Señor, que tiene que estar hoy activa en la iglesia y vinculada con tu Espíritu Santo, para conocer tu poder y ver, Señor, que tu palabra es un espíritu y hace aquello para que tú le envías. Gracias te damos. Ahora, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros hermanos, y que ellos puedan ver por tu espíritu y por revelación, Señor, lo que se ha hablado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.